Ahora sí, muy buenas tardes. Soy Liu Vallés, investigadora del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, que ha organizado este seminario virtual, Análisis de los subsistemas de salud chilenos, lecciones para una reforma a la salud, una actividad que se enmarca en el ciclo de seminarios del concurso de políticas públicas, en el cual se presentan los resultados de los 8 proyectos ganadores de la versión del año 2020. En el concurso de políticas públicas UC, equipos interdisciplinarios de académicos de la universidad han investigado temas de relevancia nacional con el objetivo de entregar propuestas de política pública. Este concurso existe hace 15 años y durante este tiempo se han elaborado y presentado alrededor de 130 propuestas en diversos temas de interés público. Este año, este concurso cuenta con el patrocinio del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Hoy se presentará la investigación Análisis comparativo de los subsistemas de salud chilenos, potenciales lecciones para una reforma al sistema de salud chileno, desarrollada por Marco Singer y Pedro Traverso de la Escuela de Administración UC y Manuel Espinosa de la Facultad de Medicina de la misma Universidad Católica. Agradecemos especialmente a los panelistas que hoy nos acompañan. Janet Vega, gerente de innovación médica de la Red de Salud UC Christus, Lorenzo Constans, presidente de la Asociación de Mutuales, y Ricardo Vitrán, economista y asesor internacional en temas de salud. Les cuento que este seminario estará disponible desde mañana junto con las presentaciones en el sitio web www.politicaspublicas.uc.cl. Antes de comenzar, quiero entregarles algunas sugerencias para hacer más óptimo este encuentro. Todos los asistentes tienen silenciado el micrófono y apagada la cámara. Para hacer preguntas, los que se encuentran en el menú inferior de la pantalla. Les sugiero seleccionar la opción de hacer preguntas a todos los panelistas y todos los asistentes para que todos puedan leerlas. Y al final del seminario tomaremos algunas de estas inquietudes para planteárselas a los panelistas. Bueno, ahora sí daremos inicio a este seminario y para comenzar invitamos a Marco Stinger, académico de la Escuela de Administración de la Universidad Católica, a presentar los resultados del estudio. Buenas tardes, Marcos. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por esto, gracias al centro, gracias a los panelistas, Janet, Ricardo y Lorenzo. Yo tengo entre 15 y 20 minutos para presentar muy rápidamente el trabajo, así que voy ahora mismo a compartir pantalla y a poner en modo de, me voy a aquí fijar para que sea un poco más personal y voy a presentar entonces este análisis que toma 3 subsistemas y trata de identificar ideas para lo que viene de la reforma. Así que, bueno, voy a rápidamente presentar, acá está mi hijo, voy a rápidamente presentar los antecedentes, objetivos, metodologías, conclusiones y las propuestas. Y bueno, después vienen los comentarios de los panelistas y las preguntas como lo entendí de Liuba. Así que eso, entre 15 y 20 minutos, entonces lo que les vamos a presentar. Y el contexto es que hay una discusión en el sistema de salud chileno. Hay un foco de esta discusión, que es el sistema de salud general privada y pública. Esta ha sido un proceso largo y hay ciertos consensos que nos parecen varios muy bien. Y sin embargo, en toda esta conversación, echamos de menos haber mirado qué está pasando con la salud laboral, que de ninguna manera la vamos a comparar. Es muy relevante este punto, porque a veces pareciera que ese va a ser nuestro objetivo y para nada, son temas distintos, ámbitos distintos. Sin embargo, tienen en común que operan ambos en Chile. Entonces, tiene todo el sentido de mirar qué se ha hecho bien y mal en la salud laboral y entonces tratar de derivar algunas enseñanzas para lo que viene. Y eso es lo que hemos hecho y tenemos 5 propuestas. 4 de ellas son bastante independientes de cuál va a ser el paradigma definitivo. Hay una que tiene
que supone que las ISAPRES siguen igual que siempre, pero las otras 4 pueden ser válidas en casi cualquier paradigma que se decida en el futuro. Entonces nuestra hipótesis, el objetivo nuestro es probar la hipótesis de que el analizar los subsistemas de salud de Chile desde el punto de vista de las problemáticas que se han identificado en la literatura de corriente principal, puede ser algo muy útil porque lo que se ha observado, lo que se ha estudiado es cómo los actores, por supuesto, no son idénticos y con frecuencia se desalinean y tienen sentidos cruzados muchas veces. Entonces nosotros vamos a hacer una especie como de inventario de problemas que está en cualquier handbook de Health Economics. Y este inventario de problemas que están analizados desde el punto de vista económico y del management, no son problemas tecnológicos, por decir, sino son problemas de la interacción. Entonces vamos a ir uno por uno esos problemas y tratar de identificar cómo se comportan estos sistemas y, bueno, derivar soluciones a cada uno de ellos. Y el segundo punto, entonces, si entendemos nosotros qué fallas se están observando en los distintos subsistemas que estamos mirando, vamos a poder identificar mejoramientos que luego puedan concretarse en ideas muy claras y que puedan entonces iluminar lo que viene de la reforma. Entonces, la metodología de trabajo ha sido en 2 etapas. La primera, entonces, ha sido hacer este inventario que yo les digo, de problemas que son un conjunto que les voy a mostrar, y luego aplicarlo de acuerdo a lo que nos dicen los papers, pues, y vamos viendo entonces cuál es el desempeño de estos 3 subsistemas. Reitero: salud común privada, salud común pública y sistema laboral, y luego hemos validado nuestras conclusiones con externos para que nos den más luces de esta primera etapa. Y en la segunda etapa, entonces, que viene en unos minutos más, todas esas conclusiones se convierten en propuestas que luego hemos tratado de validar, y ahí seguramente va a estar el grueso de la discusión. Bueno, vamos entonces a la metodología etapa 1. Como yo les decía, hay un marco de análisis. Ese marco de análisis tiene parte de la gran complejidad que tienen los sistemas de salud, porque hay muchos públicos de interés y naturalmente con objetivos diferentes. Está bien, eso es legítimo. Por un lado está la población que quiere una salud de alta calidad y razonablemente costosa. Están los proveedores que naturalmente quieren que les vaya bien en el negocio. Están las aseguradoras que tienen que hacerse los problemas de riesgo y ser rentables o por lo menos sobrevivir. Están los empleadores que, sobre todo en el sistema de salud laboral, son actores principales. Y también recuerden, en el sistema de salud común con los seguros complementarios, los empleadores también son actores, si bien secundarios, pero existen. Y entonces estas interacciones de unos con otros son complejas y ha sido ampliamente estudiado, y casi siempre, por supuesto, un tema, un paper, y lo que nosotros estamos acá es teniendo una mirada más integral. A eso nos referimos con inventario, ¿no? Porque queremos poner todos los problemas que se han estudiado y ir viendo cómo se comporta en este sentido integral cada uno de los sistemas. Entonces, ya dije, se analizaron estos 3 subsistemas, y el objetivo es ver cómo se desempeña cada uno. Reitero, no es comparar un sistema con el otro, no es inconducente eso, porque tienen ámbitos distintos, tamaños distintos. Entonces no es el punto hacer una especie como de benchmark. Y al final de este análisis, ya les voy a mostrar un pequeño ejemplito. Bueno, le preguntamos a gente muy respetada en esto
qué opinan y nos ayudaron a mejorar este análisis. Ahora déjenme mostrarles a qué nos referimos con este inventario, veintitantos temas que los hemos clasificado en macro temas. Hay un gran macro tema que le llamaríamos de solidaridad, que es uno de los objetivos tradicionales de los sistemas de salud, que es la solidaridad entre individuos, intergeneracional, intertemporal, en fin, que hay problemas de reclasificación, de que alguien que tiene una cierta categoría pase a otra, hay problemas de universalidad, de que no se llegue a toda la cobertura, hay problemas de eficiencia, de que haya sobregasto, que haya subgasto, hay problemas de selección, selección adversa, selección positiva, todo esto, cada una de estas líneas son 10 papers, una clase completa del tema, como les decía, de Health Economics. Y como ustedes ven en este instrumento, que no es el foco hoy, nosotros fuimos punto a punto y en cada uno de estos problemas íbamos viendo cómo se comporta uno u otro sistema y con eso detectamos entonces debilidades y fortalezas. Y justamente en las fortalezas están las recomendaciones cruzadas. Entonces, de este análisis que ya ha sido presentado y analizado en otra de estas actividades, nosotros identificamos aspectos destacables de cada uno de los sistemas, naturalmente, que mitigan uno o varios de estos problemas típicos que tienen los sistemas de salud. Y entonces, a partir de estos problemas mitigados, generamos las propuestas. Algunas son novedosas, nos parecen, y otras, por supuesto, ya han estado en la discusión y nosotros las vamos a enfatizar, vamos a reconocer que ya estaba la idea en la mesa y la vamos a apoyar, pero desde un punto de vista quizá un poco distinto al señalar, miren, esto funciona en el mundo de la salud laboral, entonces con mayor razón podría funcionar en el mundo de la salud común. Y estas dos tablas que ustedes ven acá, son el puente entre el análisis y las propuestas que vienen en medio minuto. ¿Por qué? Porque al lado derecho ustedes ven el inventario de problemas que nosotros ya fuimos analizando. Por ejemplo, demanda inducida. ¿Cuál es la demanda inducida? Es el típico problema que como a muchos de los actores les cobran por acción realizada, por prestación realizada, entonces hay un incentivo de algunos de los actores de sobreprescribir prestaciones. Entonces, el problema, la línea de la izquierda, la columna de la izquierda, lo que muestra es cuál es la palanca que nosotros queremos mover para evitar o mitigar el problema que está en la derecha. ¿Ok? Entonces, esas palancas se van ahora mismo a traducir en la segunda etapa, que son las propuestas concretas. ¿Ok? Entonces, las propuestas concretas son palancas para mitigar los problemas que yo les mostré en la columna derecha. Y aquí parto, entonces, este ya es el filete. Pues. Aquí esto es lo que nosotros pensamos que es el valor. Y la primera gran propuesta son 5. La primera gran propuesta es insólitamente simple, pero a nosotros nos parece una potencia enorme. Y es que la prevención sea un instrumento estratégico, que hoy día existe, pero de una manera bastante a veces deslavada. Y entonces, lo que proponemos es fomentar la conservación de la salud en un plan progresivo que primero se formalice qué cosa es prevención. Esto quizás en la salud pública es más común, pero en la salud privada es muy poco común. O sea, se formalice qué prestaciones son de prevención, se monitoree, que se realicen, se fomente y en definitiva que se norme, que es el segundo punto, que hay una norma de que te diga esto es la cantidad de prevención que se debe realizar,
que para los que no lo saben, en la salud laboral está normado, hay un número, 15% del gasto tiene que ser en prevención. Eso es por ley. Entonces, nosotros, ¿por qué creemos que es tan importante? Porque la salud, en muchos sentidos, es un bien público, que algunos invierten en prevenir y probablemente otros se van a beneficiar. En el agregado es un bien público, pero en los casos individuales no, y entonces puede pasar que uno subinvierta en desmedro de todo el resto. Y por eso, porque es un bien público, no siempre se realiza el óptimo por este tema de los bolsillos separados, y sabemos, hay abundante evidencia que prevenir es mejor que curar. Eso no es solamente un refrán, es una realidad científica. Entonces, naturalmente que aquí hay que definir cómo se monitorea, cómo se reporta, cómo se va a evaluar el impacto, porque ese 15% que yo les estoy diciendo habría que ver realmente cuánto es, en qué ámbito, puede ser un 20, puede ser un 10, no sabemos. Pero en definitiva, cuando lo sepamos, definir cuál es ese número y luego exigirlo. Esa entonces es la propuesta 1. La propuesta 2, que esta sí ha estado más en el ambiente, nos parece que la anterior no mucho, pero los panelistas nos podrán eso corroborar o no. La segunda, esta sí, que es el tema de los protocolos, de que haya guías y protocolos, fomentar el uso de estos instrumentos que guíen el uso racional de los servicios y limitando sobre todo cuando son desproporcionados por el motivo que yo les decía de demanda inducida, la falta de guía, oye, genera todo tipo de problemas, variabilidad, gasto a veces muy inefectivo, sobreuso de primera, segunda y tercera opinión, y en definitiva desconfianza, porque el paciente observa arbitrariedad, y entonces para lograr una cobertura universal, que es uno de los objetivos, esto es crucial, y esto está relativamente trabajado en el mundo laboral. Siempre hay fallas, pero se ha avanzado mucho en eso, y por supuesto hay que armonizar las guías con la realidad, ¿no? O sea, no pueden ser las guías letra muerta, eso hay que trabajarlo. Se debe contar con una capacidad para que las diseñe, por supuesto, y bueno, y luego tener una capacidad de monitoreo. Todas esas cosas son cosas a trabajar, pero nos parece que acá hay un gran valor que debería ser más universal de lo que es hoy en día la salud común. El tercer elemento también, esto es nos parece una de las propuestas de consenso, es esto implementar un plan único, el plan único que es por default lo que ocurre en el mundo laboral. Hay un plan único que tiene otras características, pero todo el mundo recibe lo mismo, ricos y pobres. Es lo mismo, la salud laboral es totalmente no de clases. Entonces proponemos un plan único de salud basado en un proceso transparente de qué es más importante y qué menos importante. La multiplicidad de planes, hoy día ustedes saben, genera un conjunto de ineficiencia por coberturas exóticas, demanda inducida que no tiene sentido, todo tipo de riesgo moral, porque es revuelto, está revuelto, es difícil de comparar, muy poca solidaridad, inequidad, gente con estupendos programas y otros pésimos, y inconsistencia es la universalidad. Nadie dice que si esto se implementa no va a haber gente que además tenga seguros privados, pero por lo menos se va a garantizar un mínimo. Ese mínimo es lo que, por lo menos en el mundo de la salud, salud laboral está muy clarito. Hay los aspectos a relevar, naturalmente, es el plan. Y qué cosas van a estar garantizadas, cómo se van a garantizar las prestaciones y cómo se va a incentivar los resultados. No se pueden garantizar resultados, evidentemente, pero sí prestaciones, que es lo que hace el GES, e incentivar resultados y monitorearlos, por supuesto. Y también, una vez que uno tiene un plan en común,
Entonces la compra de medicamentos y de aparatos puede ser mucho más eficiente por volumen, porque sabemos que tal cosa va a tener tal volumen y entonces se puede hacer una compra estratégica. También pensamos que en ciertos aspectos la salud laboral podría crecer su ámbito de aplicación. Gradualmente empezar a que el sistema laboral se haga cargo de cierta enfermedad mental y musculoesquelética, donde es evidente que hay una frontera que está traslapada. Eso es parte de nuestra argumentación. La frontera, por ejemplo, la salud mental está muy, muy tenue y cada vez más. Segundo, la correcta calificación de si es o no laboral genera muchos problemas, es muy cara, mucha frustración, y uno podría pensar, ¿saben? Ciertos temas por default vamos a pensar que son laborales. Existe una capacidad hoy día que las mutuales la tienen, y entonces si estas enfermedades, reitero el ejemplo de enfermedad mental, empieza a estar en el mundo laboral, entonces las empresas van a constituirse en actores mucho más relevantes, sobre todo en el tema de la prevención. La empresa tiene, y esto se ha demostrado, capacidades para hacer esto, tiene profesionales, tiene presión de grupo, en fin. Y por supuesto, acá habría que definir qué patologías, qué gradualidad, cómo se refuerza la prevención para que tenga sentido tener a la empresa en la ecuación, y por supuesto, dónde está el financiamiento. Hay técnicas para esto de fracción atribuible, qué cosa paga la salud privada, qué común, qué cosa la salud laboral. Esas son cosas que hay que trabajar, pero la teoría está y la data también habría que hacer los análisis. Y terminamos las propuestas con la única que yo les digo que que no es independiente del paradigma. Aquí, si el paradigma sigue siendo que siguen habiendo ISAPRE, y nosotros no tenemos opinión en eso, podría ser bien o mal, pero si siguen habiendo ISAPRE, entonces nosotros proponemos que se permita que las mutuales entren a competir al mundo de la salud común, quizás creando filiales, pero manteniendo este principio de que son sin fines de lucro. El recíproco ya existe, por si acaso. O sea, hoy día las ISAPRES pueden sin ningún problema meterse en la salud laboral, así que no es que estemos como a favor de una y en contra de la otra, para nada. La argumentación es que las mutuales podrían ser eficientes, dado que tienen ya una estructura integrada. Segundo, existen recursos que se podrían compartir. Esto se basa mucho en la propuesta anterior también, ¿no? De que hay ciertas enfermedades que están muy conectadas. Lo que nos parece interesante es que fomentaría la entrada de actores potentes sin fines de lucro. Y de nuevo, ustedes podrían estar a favor o en contra del lucro. Aquí no estamos poniendo una opinión al respecto, pero es interesante ver cómo funcionaría un ISAPRE sin fines de lucro, por supuesto. Entonces, eso sería un experimento fácil, no fácil, pero que se podría hacer. Y luego, por supuesto, habría que definir el marco legal y las modificaciones que tendríamos que plantear. Perfecto, me parece, cumplí 20 minutos, así que paro, me imagino, de compartir pantalla y agradezco nuevamente la atención y dale, Liuba. Muchas gracias, Marcos, por tu presentación y por ser tan respetuoso del tiempo. Se agradece mucho. Bueno, les quiero contar que nuestros invitados tuvieron acceso al informe final de este estudio con anticipación y ahora tendrán 10 minutos cada uno para exponer sus comentarios sobre esta propuesta ya de este equipo académico. Vamos a partir presentando a Janet Vega. Ella es médico de la Universidad de Chile y doctora en salud pública de la Universidad de Illinois. Fue parte de la Secretaría Ejecutiva de la Reforma de Salud del Ministerio de Salud y ha sido directora del Departamento de Equidad, Pobreza y Determinantes Sociales de la Salud de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS.
del Instituto de Salud Pública, del área de salud de la Fundación Rockefeller y del Fondo Nacional de Salud, FONASA. Entre 2008 y 2010, además, fue subsecretaria de Salud. Actualmente se desempeña como gerente de innovación médica de la red de salud UC Christus. Buenas tardes, Janet, bienvenida. Janet, estás con el micrófono muy propio de Ahora sí. de la vida Zoom. Sí. Bueno, lo que estaba diciendo es que en primer lugar quiero agradecer la invitación. Es siempre un placer estar con colegas tan distinguidos, tanto los que veo como los que estoy mirando en el chat. Así que quiero saludarlos a todos. La verdad es que yo voy a hacer, más que un comentario, algunas preguntas, sugerencias, y voy a poner en la palestra algunos de los temas que han sido discutidos previamente para cada una de las propuestas. La primera propuesta, que es básicamente tener un plan progresivo de prevención, ha sido una propuesta que es como estas cosas que se van poniendo cada cierto tiempo. Se ha llamado de distintas maneras, una época en que estuvo bien popular y se llamaba el auge preventivo, etcétera. La verdad es que si uno toma en cuenta el porcentaje del gasto que va a prevención, probablemente el porcentaje de gasto que va a prevención en el sector público es mayor que el 15% laboral, porque el tema de fondo es ese gasto preventivo, ¿en qué ocuparlo? Porque el gasto preventivo actual lo que tiene fundamentalmente es que tiene una focalización en lo clásico materno-infantil y en enfermedades infecciosas. Entonces, gran parte de ese gasto tiene que ver con protección de vacunas, por ejemplo, y por lo tanto no tenemos un real porcentaje de gasto que vaya a medidas poblacionales de prevención de los grandes temas en Chile, así como en el mundo, que tienen que ver con las enfermedades crónicas no transmisibles, que son las que finalmente generan más carga de enfermedad. Entonces, en ese sentido, tal vez sería interesante avanzar una etapa más y definir cuáles serían los componentes prioritarios de este plan estratégico. Teniendo en cuenta que cuando uno pone un componente que tiene que ver con enfermedades no transmisibles, tiene el gran problema de que es difícil hacer el caso, make the case, porque lo que uno invierte hoy lo va a ver como en 20 años más, y es súper difícil poner indicadores. Pero ahí yo diría que ese es un desafío que permanentemente aparece y que permanentemente como que decimos que sí, que tenemos que hacer prevención, etcétera, pero en la práctica no se traduce en algo real. Voy a volver más adelante a esto porque yo les quiero proponer una sexta propuesta, digamos, que creo que también podría ser interesante. Con respecto al reforzamiento del uso y monitorización de guías y protocolos de práctica clínica, esto también es algo que obviamente ha estado en la discusión de todas las comisiones de reforma y de todos los grupos que han trabajado en este tema. El tema aquí es que uno se enfrenta cuando está en la realidad de la práctica clínica y en particular en sistemas que no necesariamente están tan normados, donde el médico tiene bastante libertad de acción para prescribir en el más amplio sentido de la palabra, exámenes, etcétera, es que las guías de práctica clínica siempre son guías, porque tienen entre algunas cosas que son imposibles de hacer. Ejemplo, las guías de control y prevención de diabetes, en que en todas las guías internacionales se dice que el fondo de ojo debería hacerse cada 6 meses. Sin embargo, eso en la práctica es imposible. No hay prácticamente ningún país del mundo que tenga la cantidad de oftalmólogos que se requieren para hacer fondo de ojo cada 6 meses a todos los diabéticos que existen. Entonces, yo creo que aquí más bien, más que las guías, el tema es introducir el concepto de order sets, que es lo que finalmente define lo que hace el médico.
¿Y qué es lo que un order set? Es lo típico. Cuando yo era hace muchos años atrás, uno cuando un paciente entraba, en esa época no había ni una de estas cosas le hacía de entrada una cosa súper simple que se llama el HUGO, que el hemograma, uremia, glicemia y orina completa. Ahora se hace el perfil bioquímico de entrada y una serie de otras cosas. Entonces, el HUGO, era un order set y no había ningún médico que no hiciera el HUGO a la entrada, pero también era mal visto hacer más cosas que esto. Entonces, el punto acá es cómo avanzamos a ordenar la práctica clínica desde el punto de vista de order set. Es decir, cuando un paciente llega a un servicio de urgencia, ¿cuáles son los exámenes core que hay que hacer siempre? ¿Y cuáles son aquellos que hay que hacer dependiendo del síndrome, por decirlo así? Cuando un paciente hospitalizado, ¿cuál es la batería inicial común y cuáles son las baterías que tienen que hacerse dependiendo del diagnóstico? Entonces, si bien no es exactamente una guía clínica, porque una guía clínica está mirada desde la enfermedad, del proceso de enfermedad. Aquí está mirado desde el paciente en las distintas etapas de su viaje. Y esto que parece ser muy trivial es extraordinariamente importante. Entonces ahí yo también creo que yo los invitaría a echarle una mirada a eso, porque ahí sí que no haya trabajado en este tema a nivel como estandarizar país, digamos. Esa sería una propuesta, en mi opinión, bastante disruptiva. En tercer lugar, el tema del Plan Único de Salud, también todos estamos de acuerdo en que es importante tener un Plan Único de Salud, pero lo que no estamos de acuerdo es cuál es la extensión de este plan. Porque un Plan Único de Salud puede limitar los beneficios que tenemos actualmente. Si ustedes se fijan, por lo menos en el sector público, y ustedes me pueden decir, sí, pero regula por lista de espera, cierto, pero en la práctica existe un plan de salud que incluye el auge, incluye Ricardo Soto e incluye todo lo que está incorporado en los aranceles FONASA, más el plan de salud familiar en la atención primaria. Entonces, plantear un plan único de salud tiene, en mi opinión, que al menos tener esos componentes. Y es ahí donde entramos en el problema siguiente, que es, ok, ¿cuánto cuesta financiar un plan único de salud de esta extensión que esté garantizado y que tenga un copago conocido? Y ahí es donde empezamos con el gran tema en la discusión de la reforma, que tiene que ver con el financiamiento, etcétera, etcétera. No es el lugar probablemente para esa discusión, pero en eso es lo que hemos estado años entrampados. Luego tenemos la cuarta propuesta, el aumentar la cobertura de salud laboral, cierto, importante y sobre todo muy importante que efectivamente el ámbito de las enfermedades ocupacionales en Chile es un ámbito que está extraordinariamente subdiagnosticado. Ricardo puede hablar mucho más de eso porque él ha hecho estudios al respecto, viendo que alrededor de un tercio de los temas que atiende el sistema privado tienen que ver con patología laboral. Lo mismo ocurre en el sistema público, se subsidia a las mutuales, pero además de esto, no hay cosas que son relativamente simples que existen en otros países, como por ejemplo las enfermedades trazadoras. Es decir, si alguien tiene una silicosis por default es siempre de origen ocupacional. Es excepcional que no sea así. Sin embargo, un estudio que hizo la doctora Ariel Solar muestra que en las salas ERA, que son salas de en la región de Coquimbo, en la cuarta, un tercio de los pacientes son pacientes silicóticos. Entonces, esa es una falla del sistema muy importante. Y lo conecto con la propuesta que viene, porque yo creo que antes de incorporar a las mutualidades como competidores en el mundo de salud común, deberíamos exigir que las mutualidades cumplan su rol desde el punto de vista laboral y hacer los cambios legislativos que se requieren para que esto ocurra. Porque por la manera como está ahora, básicamente esto queda al arbitrio de las mutuales. Eso es mi comentario. Yo quiero agregarles una sexta propuesta que creo
que podría ser muy interesante y también mitigaría algunas de las cosas que estamos hablando y podría incluso mitigar algunos de los temas de financiamiento, que es que yo creo que nosotros tenemos que avanzar hacia rediseñar un sistema de salud mixto, con la casa como primer nivel, y cuando digo mixto me refiero mixto presencial y virtual. Creo que la pandemia nos ha mostrado que eso es posible hacerlo. Por ejemplo, uno podría plantear un control de embarazo en el cual solamente el control 3, que es cuando se hace la ecografía inicial, etcétera, y el control previo sean controles personalizados y todo el resto del seguimiento se haga de manera virtual. Lo mismo puede ocurrir con pacientes crónicos, etcétera, y a lo mejor eso nos saca un poco de la trampa de seguir discutiendo y agarrándonos de la mecha por el tema básicamente del seguro y del financiamiento. Mientras nos ponemos de acuerdo, a lo mejor no nos vamos a poner de acuerdo nunca, pero por lo menos avancemos en lo que algunos de nosotros llamamos, reformemos cómo hacemos la provisión y armemos la provisión alrededor del paciente. Por último, quiero solamente decir que yo sí que discrepo, los públicos de interés no importancia en mi opinión. Cuando uno habla de público de interés, aquí el único público de interés que importa es la mirada del paciente usuario. Y todo el resto tiene que ser organizado en base a eso, o lo que algunos hemos llamado, algunos muchos, el viaje del paciente. Y eso tampoco hemos logrado que penetre y que se haga carne en la realidad. Desde que el paciente tiene una necesidad y requiere que alguien le explique si va o no va a un lugar, hasta la agenda, hasta que lo atiendan y hasta el seguimiento. Vuelvo a felicitarlo, me pareció muy interesante lo que están haciendo y creo que efectivamente hay un tremendo desafío para adelante en seguir profundizando en algunos de estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias, Janet. Estamos recibiendo preguntas y estamos muy atentos a ellas y a irlas sumando a lo que vamos a hacer después de escuchar a nuestros panelistas, después de tener un espacio, digamos, para preguntas, pero ahora es el turno de presentar a Lorenzo Constance, quien es constructor civil de la Universidad de Santiago y cuenta con una destacada trayectoria como empresario y líder gremial. Ha sido presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, así como de la Cámara Chilena de la Construcción. Ha sido parte del directorio de la Caja de Compensación de los Andes y de Mega Salud, entre otras instituciones, y presidente del Consejo Directivo de INACAP. Actualmente se desempeña como presidente de la Mutual de Seguridad y de la Asociación de Mutuales. Gracias, Lorenzo, por estar aquí. Bienvenido. ¿Me escuchan, sí, no? Sí, te escuchamos. Muchas gracias por la invitación. Saludo a los colegas panelistas, Janet y Ricardo, y a todos los que nos están viendo y escuchando. Bueno, en primer lugar, yo no soy del área médica, así que probablemente la visión mía no es tan higiénica. Debo confesarlo, pero como este es un seminario muy interesante y a mí personalmente me llama mucho la atención, hemos hecho otras cosas con la Universidad Católica. Me acompaña el doctor Jaramillo para algún complemento de tipo información médica, porque si no sería una falta de respeto para los demás panelistas que yo me refiriera en propiedad a eso. Y también complementando con Paulina Cuadra, que nos acompaña, que es gerente de planificación del IST, por cierto, entonces ahí tenemos una combinación. Yo me voy a referir principalmente a una de las cosas que resaltó Marco, que es fundamentalmente la prevención. Nuestra ley, la 16.740, que ya tiene más de medio siglo de actividad, uno podría destacar las bondades y quisiera resaltar que en el documento que nos enviaron resaltan muchas cosas positivas del sistema. Y eso a nosotros nos tiene muy satisfechos, a mí particularmente como empresario, uno lo ve todos los días alternando con sus trabajadores, en el sentido que la tarea que implementó esta ley y que fue la que le dio razón de ser, fue bajar la tasa de accidentalidad. Y efectivamente, cuando se inició esta ley, la tasa de accidentalidad era del orden del 30%, incluso un poquito más. Y hoy día está en números, no voy a decir razonables, porque para mí el único número bueno en tasa es 0. Que no existan accidentes. Y que ojalá no existan accidentes fatales. Por lo tanto, la prevención es casi la piedra fundamental.
Y así se ha hecho. Pero aquí se ha complementado nuestro sistema, y los especialistas probablemente mucho mejor que yo, se complementa tanto la prevención con la atención y muy también muy cercano a lo largo de este periodo, con las atenciones permanentes de subsidios y pensiones. Nosotros tenemos en la mutual de seguridad y en las otras mutuales, si uno sumara, es probablemente que sea el doble del orden de 8.000 a 9.000 pensionados de carácter permanente. Y eso significa que este sistema ha permitido que con lo que pagan las empresas permiten pagar subvenciones, tratamientos y además pacientes que permanecen a lo largo del periodo en que tienen alguna restricción física, atendidos en nuestras mutuales. Por lo tanto, la prevención es la piedra angular. Si no hay prevención, no hay ninguna forma de rebajar los accidentes. Y me refiero concretamente a ese tipo de accidentes. De todos los puntos que tocó Marco, efectivamente que este sistema tiene guías, protocolos, atenciones. Y además decir una cosa, a mí me ha tocado en esta oportunidad compartir la pandemia, lo que ha significado el desafío para este sistema. Y el sistema, y en eso yo quiero hacer un reconocimiento al equipo médico, paramédico, conductores de ambulancias y todos los que tuvieron que ver con esta gran presión que se produjo prácticamente, yo diría que al inicio del segundo trimestre, que significó adaptar equipos, adaptar especialidades, convertirse en un brazo adicional a más de la red integrada, lo que permitió que este sistema haya respondido razonablemente a esta fórmula. Entonces, el desafío que tenemos hoy día, y que lo estamos ya terminando y espero que desaparezca rápidamente, ha demostrado que este sistema es un sistema muy noble. ¿Cuál es la combinación que tiene? Tiene que las empresas se comprometen, y eso es la función de las mutuales, de que se preocupen de bajar accidentes. Pero este sistema tiene una incentivo, porque significa que los ingresos son independientes de la tasa. Nosotros trabajamos para bajar la tasa de accidente y lo que significa que eso va bajando los ingresos que este sistema tiene. Y por lo tanto, lo que hace es que lo que se busca es la máxima eficiencia en el uso de los recursos. Y no solamente eso, sino que hay que mantener provisiones que la ley nos obliga y que la autoridad normalmente y de manera permanente nos está controlando. Por lo tanto, la prevención para nosotros es un tema fundamental para esto. Yo voy a después darle la palabra al doctor Jaramillo para que hable de tasas, porque Janet dio unos datos que yo reconozco no se los podría contradecir con propiedad, pero yo creo que lo puede complementar mucho mejor que yo. Respecto de, en el documento que nos enviaron, en la página, si mal no recuerdo, número 8, hay un cuadrito muy, yo diría muy representativo, que califica los tres sistemas. Y califica el sistema público, el sistema privado y el sistema de mutuales. Y en general muestra claramente las bondades de nuestro sistema. Eso no significa que los otros no lo tengan. Solamente yo estoy diciendo que en tema de solidaridad, de reclasificación, de universalidad, lo mencionó Marco, la universalidad aquí, si es un ingeniero, un trabajador de poco oficio, tiene el mismo tratamiento en la mutual y tiene el mismo tratamiento posterior. Después tiene el tema de la eficiencia y de la selección. Yo creo que este sistema ha demostrado que con el aporte de la empresa, comprometida con el sistema de seguridad, hace que los trabajadores se accidenten menos, pero lo que sí está claro, yo debo reconocer, que un accidente grave es muy complicado no solamente para el trabajador, sino que perjudica todo su ambiente familiar. Ahora, si hablamos de un accidente fatal, la verdad es que la cosa es mucho más compleja. Quisiera terminar con otro desafío que tenemos, es que esta ley, en sus orígenes, no incluyó un desafío que hoy día tenemos, que es el trayecto. Y el trayecto hoy día se ha convertido en una de las causas de accidente que son, desgraciadamente, con frecuencia y con accidentes fatales, y eso no está considerado en la tasa.
Por lo tanto, ha significado otro desafío adicional en todo lo que sea administración de fondos, en prevención, en eficiencia y en todo lo que es el manejo complejo de medicamentos y de elementos de seguridad para el personal de salud. Yo creo que eso es un poco lo que yo podría decir. Ahora, respecto al último punto, haciendo este análisis de estos tres sistemas, yo creo que los desafíos están probablemente en los otros dos sistemas, sin perjuicio de que el sistema de mutuales tiene la expertise, tiene la infraestructura, y yo creo que este estudio lo que nos hace es pensar que a lo mejor sí que se podrían complementar de una manera inteligente para ayudar a una cosa que es muy necesaria, prácticamente indispensable, que es mejorar la salud de la población, con lo cual nosotros estamos comprometidos, igual que la salud privada y la salud pública. Así que dejo con la palabra al doctor Jaramillo para que complemente algunos datos que a mí me parece que es mucho más conocedor de lo que podría informar. Gracias. Solamente en relación al punto de que habitualmente es un tema complejo, que es nuestro sistema separa la calificación de los problemas en comunes y laborales. Eso está básicamente porque el modelo de seguridad laboral establece que el empleador se hace cargo de los riesgos del trabajo y establece un sistema formal de calificación. Todos los casos que recibimos los atendemos, pero los calificamos. Y en esa calificación tenemos que establecer esta vinculación entre el trabajo, y no solamente importa nuestra opinión, sino que tenemos que hacer mediciones. Hacemos evaluaciones de puestos de trabajo en músculo esquelético, en salud mental, que a diferencia de las mediciones tradicionales, nivel de ruido, nivel de polvo, etcétera, que se hacen con aparatos, esto se hace habitualmente con entrevistas, con encuestas estructuradas o con instrumentos de medición a los afectados. ¿Por qué es tan importante eso? Porque esa pura diferencia le pone un filtro adicional a las opiniones de si es laboral o no. Nosotros hacemos una entrada de un caso, damos una opinión de que podría ser laboral o no, pero tenemos que hacer la vinculación, porque establece la ley que es de causalidad directa, no nos permite agravados o manifestados en el trabajo. Y esa causalidad directa requiere mediciones, y lo que hacemos hoy día, de hecho con instrumentos que fueron diseñados por la propia autoridad, establecemos esa medición. De lo que yo conozco, tanto los estudios de la doctora Solar como otros, en general, el antecedente que conozco más sólido es un servicio de salud público que implementó durante años una política de pesquisa activa de licencias médicas de origen laboral en una COMPIN, junto con la capacitación de los médicos de atención primaria y secundaria del mismo servicio de salud, más programas de pesquisa dirigidos a patologías específicas, junto con las evaluaciones de puestos de trabajo e investigaciones de accidentes. En un año completo, que es lo que estuvo disponible información, solamente pesquisó un 4% de casos buscando dirigidamente en licencias de salud común del universo completo de licencias que llegaban al sistema en población laboral. Por lo tanto, en general, la experiencia que yo conozco con un equipo completo buscando casos durante un año entero, después de haber madurado ese proceso durante varios años, hace que el dato más duro que tenemos es que la pesquisa de casos es menor, básicamente porque la aplicación de los instrumentos para poder definir si es laboral o no aumenta la especificidad, y por lo tanto hace que el primer filtro de opinión que lo utilizaban también los mismos médicos para derivar los casos se disminuya significativamente. Efectivamente, los instrumentos de evaluación que existen, que se han hecho en base a la experiencia internacional, ayudan y tienen puntos que nos permiten resolver, y hay otros que son más complejos. Y por lo tanto, el tema de las enfermedades que son agravadas o manifestadas en el trabajo es un tema que hoy día es mucho más complejo que simplemente el modelo más puro de nivel de riesgo X, daño, correlación de daño. Y ahí es donde probablemente tenemos un desafío que obliga a los dos sistemas a complementarse, pero en general en el mundo los sistemas laborales utilizan las definiciones de la OIT de causalidad y del estado de enfermedad, y por lo tanto en ese esquema en general no funciona de la misma forma. De hecho, la última actualización de enfermedades en nuestro país estuvo representado planteando lo mismo. Y la definición en todos los países es que se necesita evidencia de la exposición laboral para determinar el origen. Por eso es que ahí, yo sé que es una lata esto, pero en general necesitamos un punto más de complementariedad, sobre todo para el mundo de agravado manifestado en el trabajo. Los causados por el trabajo en general son restrictivos, como en todos los sistemas del mundo, y ahí las diferencias tienen que ver básicamente con las metodologías, opinión de expertos, instrumentos, etcétera, con que se han hecho eso. Y lo otro es que en muchos casos, como comenta la doctora Vega, que son enfermedades claramente laborales, como la silicosis,
y donde lo que se requiere es el ejercicio administrativo de derivación. Y en ese caso, en los casos que nosotros le hemos pedido a los consultorios, o hemos enterado que está un paciente atendiéndose, creemos que la atención en una sala aérea, que es una sala especializada cerca a su domicilio, es una muy buena opción, y lo que creemos que en esos casos lo que sucede es que nosotros pagamos la prestación que se está haciendo en el sistema común. El problema que hemos tenido es que los pacientes o las instituciones identifiquen esos casos para poder decirle qué organismo administrador se tiene que hacer cargo, y en eso están tanto las mutualidades como el ISL, que heredó a los pacientes de NACAR, que heredó a una serie de instituciones, tanto públicas como privadas, que generaron muchos casos de silicosis durante muchos años. Entonces, hay una complementariedad de los sistemas que creo que hoy día tiene que potenciarse, entendiendo que el modelo que está diseñado hoy día de causalidad directa tiene limitaciones. Sin embargo, lo que hemos tratado de hacer es complementar esas limitaciones con buena evidencia, con buenos protocolos para poder hacer las calificaciones. Ahí es donde yo creo que hoy día tenemos un espacio de avance, pero obviamente eso requiere revisar el financiamiento, porque creemos que, como lo hemos demostrado en otros esquemas, la complementariedad de servicios sí nos ayuda. Nosotros nos hemos hecho cargo, en colaboración con lo que hace FONASA, obviamente, y las ISAPRES, de pacientes que tienen patologías más complejas, poniendo la disponibilidad de equipos más especializados en trauma a resolver patologías traumatológicas. Pero eso obedece, obviamente, a resolver problemas de lista de espera, que es lo que hemos visto. En el COVID, lo que hemos hecho es adaptar nuestra capacidad instalada. Al 2/3 de nuestra capacidad se dispuso para solamente atender pacientes COVID, y eso lo implementamos de manera nacional. Haciéndonos cargo de eso, hemos atendido miles de pacientes, cientos de miles de pacientes, tanto los contactos estrechos como los casos, independientes de que además necesitamos implementar medidas más efectivas. Sin embargo, creo que esos desafíos que nos hacen tener el mismo sentido de propósito nos ayudan a resolver los problemas. Respecto a lo que planteó el presidente de la opción de ISAPRES, no nos parece que sea una buena opción. Creemos que la complementariedad del sistema, lo que está hoy día, aclarar estos espacios difíciles entre común y laboral, sobre todo en musculoesquelética y salud mental, es algo que tenemos en que avanzar. Requiere revisar cómo se financia y quién se hace cargo de qué, incluso cómo se paga, porque eso hoy día está en la definición, es que paga uno, paga otro, no pagan ambos, ¿ya? Los sistemas son complementarios, pero son excluyentes, y tienen regulación para eso, y tienen sistemas para dirimir esta contienda administrativa, si es que existe, de quién tiene que hacerse cargo. Pero no existe la opción de hoy día de hacerse cargo la mitad uno, la mitad otro. Por lo tanto, se requiere... Estamos pasándonos del tiempo, entonces les sugiero que quizá aprovechemos el espacio de las preguntas después para hacer otras precisiones. ¿Les parece? Claro. Muchas gracias. Bueno, nuestro tercer panelista es Ricardo Vitrán. Él es ingeniero industrial de la Universidad de Chile, MBA y doctor en Economía de la Salud de la Universidad de Boston. Es fundador y presidente de Vitrán y Asociados, una consultora internacional especializada en temas de salud y políticas sanitarias. Desde ahí ha desarrollado actividades de asesoría e investigación sobre el desarrollo y evaluación de reformas al sector de la salud en Chile, Estados Unidos y otros países en desarrollo. Buenas tardes, Ricardo, bienvenido. Estás sin micrófono. Ahí sí. ¿Ahora me escuchan algo? Ahora sí. Muy bien. Yo ya había terminado, lo voy a leer de nuevo. Muy bien. Muchas gracias por la oportunidad que me han dado de comentar este interesante trabajo y de compartir este espacio con colegas y amigos. Y quiero felicitar a los autores y saludar a los panelistas, a Janet y Lorenzo. Y desde ya les quiero pedir disculpas anticipadas si que algunos de mis comentarios son producto de mi mala comprensión de parte del trabajo. ¿Me pueden confirmar si me están escuchando? ¿Está todo bien que tengo una conexión maluenda? Ok. El estudio que me invitaron a comentar reúne como objeto del análisis a entidades aseguradoras que operan en ámbitos muy diferentes. Los aseguradores de la Seguridad Social en salud, como lo son el FONASA y las ISAPRES, y las mutuales de seguridad, como lo son la Asociación Chilena de Seguridad, la Mutual de Seguridad y el Instituto de Seguridad del Trabajo. El FONASA y las ISAPRES proveen aseguramiento
en su llamada enfermedad común, mientras que las mutuales de seguridad venden un seguro para las llamadas enfermedades profesionales. Su financiamiento proviene de regímenes diferentes y su marco regulatorio es distinto. Dadas estas diferencias, resulta extraño que empresas heterogéneas como lo son el FONASA y las ISAPRES por un lado y las mutuales de seguridad por el otro, sean sometidas a una evaluación única usando un sistema de evaluación homogéneo. Sería como evaluar bajo un mismo prisma a aviones y trenes. Ambos realizan transporte de personas, pero someterlos a los mismos criterios de evaluación con miras a definir cuál de los dos transporta mejor no me parecería apropiado. El trabajo llega a conclusiones que me parecen valiosas. Una de ellas es la creación de un plan de salud universal único para todos los aseguradores de la seguridad social, es decir, una especie de régimen GES, pero más extenso. La proposición de los contenidos de ese plan sería la responsabilidad de una agencia autónoma encargada de hacer recomendaciones sobre la priorización en salud con metodologías ampliamente aceptadas para la evaluación de tecnologías sanitarias. Habría que asegurarse, eso sí, de que ese GES expandido fuera financiable. El gobierno de Chile ha sido siempre muy cauto, evitando prometer un plan de beneficios de salud más amplio que lo que el país puede financiar. Ese principio hay que seguir teniéndolo presente. Concuerdo con un conjunto de conclusiones del trabajo que señalan que existen fallas en el mercado de las ISAPRES que limitan la distribución de riesgo o la solidaridad entre sanos y enfermos, entre jóvenes y viejos, hombres y mujeres y personas de mayor y menor ingreso. También existen problemas de transparencia y falta de competencia por motivos de información y por restricciones a la movilidad. Esos problemas deben ser resueltos. Mencionan el trabajo de las fallas del FONASA, que también son varias y que ameritan ser corregidas. Por ejemplo, las extensas listas de esperas, la menor satisfacción de sus beneficiarios, el incumplimiento de ciertas garantías GES, la resistencia del FONASA a ser fiscalizado por la Superintendencia de Salud y la falta de información transparente sobre el desempeño del FONASA que contrasta con la información equivalente que está públicamente en línea en el sitio de la Superintendencia. Otra de las cuestiones del trabajo me parece bien intencionada, pero ingenua, que es conveniente hacer un mayor énfasis en la prevención en el sistema de salud chileno porque, reafirman los autores, prevenir es mejor que curar. Para conseguirlo, ellos proponen medidas coercitivas. El FONASA y las ISAPRES tendrían que registrar y reportar obligatoriamente sus tipos y cantidades de prestaciones preventivas. También tendrían que medir y reportar a una entidad central indicadores de impacto, como por ejemplo cuántas descompensaciones sufrieron los diabéticos que recibieron y no recibieron actividades de prevención secundaria. Esta entidad central haría análisis de causalidad y concluiría cuáles son las formas de prevención más efectivas y supuestamente las haría exigibles o recomendables a los aseguradores. En realidad, el FONASA y las ISAPRES hacen poca prevención en parte porque hay falta de demanda. Los beneficiarios no están muy motivados para participar en actividades de prevención. Les falta educación, voluntad. Adicionalmente, hay falta de oferta. En las ISAPRES la prevención es un bien público, porque cuando un ISAPRE invierte en actividades preventivas para uno de sus beneficiarios, puede ocurrir que en el futuro ese beneficiario se cambie a otra ISAPRE y se lleve consigo su mejor salud. Dejaría a la ISAPRE de origen con todos los costos incurridos y sin ningún beneficio por su inversión en prevención. Estos beneficios los capturaría el beneficiario y también su ISAPRE de destino. Pero esta externalidad se puede resolver otorgando incentivos económicos a los beneficiarios y a los aseguradores, FONASA e ISAPRES, para que inviertan en prevención. En su forma más simple, uno de estos incentivos podría consistir
en hacerle un pago al asegurador por un monto aproximadamente igual al costo de cada actividad preventiva. El pago provendría de un fondo de la Seguridad Social para el financiamiento de la prevención. Esto bastaría para que el asegurador estuviese dispuesto a hacerlo. Si eso se complementase con un pago al beneficiario, se lo podría incentivar para que demandase prevención. Claro que antes de hacer nada de esto, habría que tener claridad empírica sobre los beneficios de distintas actividades preventivas, sobre lo cual afortunadamente hay abundante literatura. También habría que disponer de suficientes recursos médicos para otorgar todas estas actividades preventivas. Por ejemplo, comprar máquinas para medir la hemoglobina glicosilada, contratar nutricionistas, etc. Concuerdo con la visión de los autores de que el borde entre la enfermedad común y la enfermedad profesional es turbio. De hecho, un estudio en el que participé y que mencionó Janet, indagó si acaso el tratamiento de enfermedades profesionales estaba siendo financiado por las ISAPRES como si fuesen enfermedades comunes. El estudio estuvo basado en peritajes realizados por médicos especialistas en salud laboral y usó una muestra de licencias médicas pagadas por las ISAPRES por enfermedades de salud mental, respiratorias y dermatológicas y trastornos osteomusculares y de columna. Concluyó que el 38% de los pacientes en realidad habían padecido de una enfermedad profesional y que las ISAPRES habían destinado menos 16.000 millones de pesos a financiar gastos médicos y licencias que debieran haber financiado las mutuales. Creo que confluyen incentivos perversos en el actual sistema que hacen que cotizantes de ISAPRES, empleadores y prestadores favorezcan la clasificación de enfermedades que en realidad son profesionales como enfermedades comunes. Me quedan 2 minutos para terminar. Espero no haberme excedido del tiempo. Una de las recomendaciones del trabajo es que para mejorar el desempeño del sistema de salud chileno, sería conveniente que las mutuales de seguridad se constituyeran en ISAPRES sin fines de lucro y compitiesen con las actuales ISAPRES. Los autores concluyen con cierta ingenuidad, en mi opinión, que las ISAPRES de las mutuales serían más baratas a igual nivel de servicio por 2 razones. Primera razón, porque las ISAPRES de las mutuales no tendrían fines de lucro. O sea, los beneficiarios de ellas se ahorrarían el gasto que representan las utilidades de las ISAPRES. En el 2019, las utilidades operacionales totales de las ISAPRES abiertas fueron de 9.465 millones de pesos, equivalente al 0,33% de sus ingresos operacionales. En el 2018, las utilidades fueron de 63.131 millones, o el 2,37% de sus ingresos operacionales. Porcentualmente, estas utilidades no son muy elevadas, de modo que si las mutuales fuesen igual de eficientes que las ISAPRES, quienes optaran por tener una mutual como ISAPRE podrían aspirar a pagar una prima entre 0,3 y 2,4% más baja por ser las mutuales empresas sin fines de lucro. Claro que este análisis es parcial, porque tal vez las ISAPRES mutuales, al no tener fines de lucro, podrían descuidar su eficiencia como asegurador. Se infiere de este argumento que la eficiencia del lucro es mala en el aseguramiento en salud. Conviene hacer referencia aquí a los muchos estudios realizados en Estados Unidos y en Canadá para comparar la eficiencia de hospitales con y sin fines de lucro, o la de empresas de transporte del mismo rubro, con y sin fines de lucro. Estos estudios no concluyen que las empresas sin fines de lucro sean más eficientes. La segunda razón de los autores por las cuales las ISAPRES de las mutuales serían más competitivas es que al tener las mutuales capacidad médica ociosa, sus ISAPRES estarían verticalmente integradas y podrían aprovechar esa capacidad ociosa. Gracias a esa integración y a la capacidad ociosa, podrían ser más cuidadosas con sus gastos médicos y más eficientes. Serían como organizaciones de salud administrada parecidas a las HMO de Estados Unidos. Claro que habría que ver si es que esa integración de facto sería legalmente autorizada. Desde hace años han surgido propuestas legislativas en Chile para impedirle a las ISAPRES operar con cualquier grado de relación o integración con prestadores.
Esos son mis comentarios. Muchas gracias de nuevo por esta entretenida e importante oportunidad. Muchas gracias, Ricardo, por los comentarios, y ahora vamos a dar un espacio para que los miembros del equipo investigador puedan responder a o hacer ciertas precisiones, lo que ustedes quieran comentar a propósito de lo que les han dicho los panelistas y también quizás a la misma presentación de Marco, antes de dar paso a las preguntas. Bueno, voy a tomar la palabra yo, Manuel Espinosa. Muchísimas gracias a nuestros panelistas. Un placer poder escucharles. Muy iluminadoras todas los comentarios. Voy a tomar algunos de ellos y le voy a dar también tribuna a mis colegas, por cierto. Bueno, un primer comentario dice relación con el tema de la prevención. Yo tomo con mucho gusto el comentario de Janet, en el sentido de que deberíamos avanzar en comprender más los componentes prioritarios del plan estratégico. Y yo creo que reflexionando, porque claro, lo que presenta Marco, muchas gracias Marco por la presentación, es en 20 minutos y esconde una serie de reflexiones que están detrás y uno no alcanza a desarrollar. Y es que cuando planteamos la idea de normativizar, justamente lo que está detrás de la normativa yo diría que tiene que ver justamente con eso, con definir precisamente qué es lo prioritario, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que no. Pero pensábamos de que la idea de llegar a un número, que no sabemos cuánto va a ser porque va a haber que hacer el estudio, requiere tener un capital de información más o menos importante para llegar a ese número. Entonces, la idea de normativizar y poner como punto final tener este número obliga a que el sistema haga este trabajo previo para llegar a ese número. Entonces, algo así como que lo que le ha pasado al tema del cáncer, ¿no? Hoy día teníamos Plan Nacional de Cáncer, bueno, el Plan Nacional de Cáncer no es suficiente, el sistema no hace la pega Nacional de Cáncer, entonces le pone usted una ley de cáncer. ¿Para qué? Para que el ministerio haga el Plan Nacional de Cáncer y después lo ejecute y le da los recursos para poder ejecutar el plan nacional y llegar a las estrategias que finalmente va a desarrollar el sistema. Esa era una idea. El segundo dice relación, voy a tocar otras dos cosas que son guía de práctica clínica y plan universal. En guía de práctica clínica, de nuevo, de acuerdo, pero quisiera hacer un énfasis que a lo mejor, un énfasis a lo que precisó Marco, y es que la propuesta va en la lógica de armonizar las guías de práctica clínica con la cobertura, que hoy día usted tiene, y un poco Janet lo decía, ¿no? Hoy día la guía de práctica clínica es una cosa general, que es una guía para el clínico, pero al final el clínico tiene toda la libertad de hacer más o menos lo que quiere de acuerdo a lo que le permite el sistema, o si no, termina siendo un problema de gasto de bolsillo de los pacientes. Pero yo creo que si uno mira lo que pasa en otros países, las guías de práctica clínica tienen cierto correlato a lo que hay en los esquemas de cobertura. Y por eso que no solo hablamos de guía de práctica clínica, sino que también protocolos, ¿no? Y que yo creo que tiene mucho más la lógica de lo que planteaba Janet. Yo me acuerdo perfectamente cuando empecé mi ejercicio laboral, los protocolos del infarto agudo del miocardio en la primera vuelta del GES. Era clarito, o sea, uno tenía exactamente lo que uno tenía que hacer, estaba muy, muy claro. Yo creo que hoy día hemos adoptado las guías en base a la metodología GRADE que nos plantean otra lógica, nos plantean una lógica de identificar un set de preguntas y nos queda una guía que no tiene nada que ver con esa idea inicial. Y aquí la invitación es justamente volver a lo anterior, a hacer una guía y un protocolo que permita operacionalizar lo que está en el sistema para homogeneizar la práctica clínica. Y finalmente, quisiera hablar sobre el plan. Yo estoy totalmente de acuerdo que aquí hay un gran tema de financiamiento y todo eso no lo quisimos abordar porque es un tema que las N comisiones no lo han solucionado, no lo vamos a solucionar nosotros ahora. Pero quisiera agregar dos elementos que me parecen importantes, ¿no? Es que hablamos de plan y no hablamos del diseño del plan. Entonces, de hecho, Ricardo, le agradezco, dice, bueno, esto es como un GES ampliado. Pero el GES tiene una cierta lógica, una lógica de diseño, de estructura, que no necesariamente es la lógica que podríamos querer implementar en el plan nuevo. El plan nuevo podría querer tener otra lógica. Y la reflexión que hicimos es que hoy día en Chile, efectivamente, en el sector laboral tenemos cobertura universal, en FONASA tenemos algo como un plan universal, un plan único, FONASA, con todos estos distintos esquemas, y en ISAPRE tenemos multiplicidad de planes. Bueno, ¿por qué no pensar en un plan que tiene diseños con distintos elementos para distintos problemas? Y yo pensaba algo así como, por ejemplo, el cáncer en menores de 15 años podría tener, en nuestro nuevo plan, podría ser de cobertura universal, con una lista negativa, mientras que otros problemas podrían adoptar la lógica de listas positivas, ¿no? Entonces, podríamos pensar en ese diseño, y lo pongo aquí porque hace 3 o 4 semanas
ingresó un proyecto de ley al Congreso que se llama FONASA más Plan Universal de Salud, y uno lee y no el plan, y uno se pregunta, bueno, ¿y qué estamos pensando en términos del diseño? Y la propuesta aquí es pensar en un diseño, digamos, híbrido, donde hay elementos de cobertura universal y a lo mejor elementos con listas positivas. Y finalmente lo otro que quiero hacer el énfasis es que, por más que le damos vuelta, yo creo que es buena idea que el plan también se estructure como, en un sector, el tema de los servicios, y en otro sector, el cuadro nacional de medicamentos. ¿Por qué? Porque básicamente el seguro que compra los servicios, a los prestadores le compra servicios de salud, procedimientos, exámenes, mientras que los medicamentos se los compra a otro actor, a la industria farmacéutica, nacional, multinacional, lo que usted quiera. El tener un cuadro de medicamentos separado le permite además montar un proceso de evaluación de tecnología sanitaria bastante aceitado y agarrándose las mejores prácticas internacionales de esto, y con una contraparte además que funciona bastante bien en la lógica de evaluación de tecnología sanitaria, en priorización basada en valor y en mecanismos de compra estratégica que han permitido, por ejemplo, que el Fondo Nacional de Recursos en Uruguay en 10 años haya duplicado el número de fármacos manteniendo el gasto. ¿Por qué? Porque aplica mecanismos de compra estratégica de riesgo compartido como la suscripción Netflix para cáncer de mama o como, por ejemplo, otros mecanismos clásicos de acuerdo de riesgo compartido. Cosa que no tenemos en Chile y el diseño del plan tampoco lo permite hoy día, porque es muy complejo. Un cuadro de medicamentos separado facilitaría hoy día, al 2020 y para los próximos 10 años, la implementación de esas lógicas de compra estratégica. Eso quería hacer para no ocupar más tiempo. Muchas gracias. Marcos, Pedro, ¿quisieran agregar algo? ¿Algún comentario? Yo tomaría preguntas, oye, por mi parte. No sé si Pedro... Sí, no, también vamos a las preguntas, agradecerle nomás a los panelistas, yo creo que tomamos nota para complementar ahí nuestro informe. Bien, hay un comentario que lo voy a enlazar con una de las preguntas, que dice, las guías clínicas se podrían complementar con un modelo de atención que incluya la perspectiva de los pacientes, el Shared Decision Making, y eso lo quiero juntar con una pregunta que tiene que ver con finalmente, en esta propuesta, ¿cómo se ve al usuario? ¿Se le ve como un cliente o tendría un rol más activo más allá de ser solo un receptor de servicios y atenciones? Yo quiero aclarar un par de cosas porque no tenemos respuesta a algo así porque las ISAPRE, acá me pueden corregir, tienen un modelo parecido de que el usuario cliente no es un decision maker. Entonces, no podemos aprender de uno para aplicarlo al otro. ¿Me entienden? No, nuestro objetivo es ver qué podemos aprender. De ninguna manera, y quizá aquí, Ricardo, déjenme insistir esto, porque me canso en decirlo tantas veces, no estamos diciendo que el sistema de mutuales sea mejor o peor, porque, como tú bien dices, es comparar un avión con un tren. Lo que sí estamos mirando las ruedas, estamos mirando el manubrio, y estamos viendo si a lo mejor el avión puede imitar el manubrio del tren, pero nunca estamos diciendo que es mejor. Y tampoco estamos diciendo que sea más eficiente, Ricardo, y cuando tú dices que el lucro es muy chiquitito y que nosotros pensamos que porque eso se evita, no sabemos quién es más eficiente. Sería muy interesante echarlos a competir. A lo mejor las ISAPRES le sacan la mugre a las mutuales. Tenemos historias en ambas direcciones. Cuando nos dicen, oye, nosotros le ganamos, mire, lo mejor es echarlas a competir. Ese era mi punto. Así que qué pena que no pueda responder la pregunta, pero para que nos entiendan que nuestro ámbito es limitado. No tenemos respuesta para todo. Marcos, a propósito que está dirigida a ti esta pregunta, pero también la pueden responder en otros integrantes del equipo, dice, ¿por qué se considera la incorporación, puede ser la precisión, de por qué se puede considerar la incorporación de las mutuales como competidores en la salud general privada? Y hay otra pregunta asociada a las mutuales que dice que ¿por qué no se abren al mercado las mutuales?
Dicen bajar barreras de entrada, primas competitivas, etc. ¿Respondo yo, Manuel, o tú? Dale nomás. Ya. No, totalmente. Aquí vamos por competencia. Nosotros entendemos que las barreras de la entrada en las mutuales son muy bajas. Hay que tener infraestructura, un número mínimo de cotizantes y para contar. Entonces, cualquiera, en el fondo una empresa, Cencosud, podría hacerse una mutualidad propia. Esas barreras son bajas. Otra cosa es que no hay interés, en parte porque no hay lucro, hay poco interés. Y lo que pensamos es que echarlas a competir sería interesante en todas las dimensiones. Eso es todo lo que estamos diciendo. No a priori que una sea mejor que la otra, para nada. Aquí, a propósito de las mutuales, hay una pregunta para la doctora Vega, ya que dice, ¿por qué razones las mutuales no cumplen su rol? Digamos que hay una parte del rol que, en mi opinión, hay más espacio para cumplirlo que lo que se hace, que es lo que explicaba Tito Jaramillo, que tiene que ver con la presunción de causalidad. Porque el problema es que, a diferencia de los accidentes, la gran mayoría de las enfermedades profesionales funcionan con una larga data de exposición y por lo tanto es muy difícil con la manera como está armada en estos momentos la ley, efectivamente probar, entre comillas, causalidad, o cuando se prueba causalidad, ya el trabajador ya ni siquiera probablemente está en mutuales. Entonces, ahí tenemos un tema que a mi juicio es un tema que tenemos que mirar. Y lo que ocurre es que como en la práctica, aunque yo no tengo por qué dudar, que los métodos que utilizan son estupendos para definir si algo es laboral o común, hay un punto que no tiene, que es imposible sostener, que es que finalmente esa calificación la hace la mutual. Y obviamente que si la hace la mutual tenemos un problema, porque es evidente de que se presta para pensar que efectivamente ser juez y parte es un problema. Nosotros, cuando yo estaba en FONASA, de hecho hicimos, y el Tito conoce lo que hicimos, y calculamos la cantidad de subsidios cruzados que nosotros, como FONASA, estábamos aportando a la ISAPRE. Por eso que conozco el estudio Ricardo, porque lo que nosotros obtuvimos es bastante similar. Y cuando lo calculamos en términos de plata, era muchísima plata, eran miles de millones. Entonces, y ahí tenemos un problema, porque lo que nos dice el sistema mutuales, o le dice el sistema mutual al sector público es, ustedes nos den un montón de plata porque nosotros estamos atendiendo pacientes que nosotros calificamos que no son laborales. Y el sector público le contesta, nosotros los subsidiamos porque nosotros atendemos un montón de pacientes que ustedes califican que no son laborales, pero que en realidad sí son laborales. Entonces, ese espacio ahí es un espacio que en este momento es muy complejo y que la legislación desafortunadamente no es tan clara como debería ser. Por esa razón es que yo planteo que aquí hay que hacer ajustes también a la legislación porque es impensable, insostenible que un sistema de mutuales en cualquier lugar del mundo no tome en cuenta las enfermedades laborales en su totalidad. A eso es lo que me refiero. ¿Puedo comentar? Mira, comparto con lo que dice Janet. En general, hay un problema en la interfaz entre ambos sistemas, porque son sistemas complementarios pero excluyentes. Ahora, nosotros en el sistema de mutualidades, que el ISL, que es el administrador público, y la Universidad Católica, que tiene administración delegada, y Codelco, que tiene administración delegada, tenemos que formalmente calificar cada caso que recibimos. En cambio, FONASA y las ISAPRE no están obligadas a hacer un proceso de calificación, aun cuando lo pueden hacer. Yo trabajé haciendo calificación de accidentes y enfermedades en el sistema público. Y cuando menciono estos datos me refiero a eso, al trabajo sistemático de una unidad de salud ocupacional, que en la última reforma de salud se eliminaron y por lo tanto el sistema público al menos
perdió la capacidad de calificación de accidentes y enfermedades que tenía en el binomio INP Servicios de Salud, y las ISAPRE, por lo que me planteaban en algún momento hace, no sé, como en el 2000, no tenían implementado estructuralmente modelos de calificación, pero además es un proceso que no es sencillo, es un proceso donde tienes que hacer no solamente la opinión médica que te sirve como pesquisa, sino que tienes que hacer confirmaciones con evaluaciones, y eso requiere tiempo y requiere recursos. Nosotros hoy día, como país, tenemos un proceso muy intenso de calificación. Por ejemplo, para una enfermedad de salud mental, cuando recibimos un caso, tenemos que entrevistarlo por un médico, entrevistarlo por un psicólogo, hacer entrevistas a 4 testigos, 2 de parte del trabajador, 2 de parte de la empresa, y después el caso, con todos esos antecedentes, llevarlo a un comité de 3 médicos o psicólogos para que definan si es laboral. Ese es el proceso formal de calificación de nuestro país hoy día, tanto público como privado. Y eso hace que, entendiendo lo que plantea Janet, hace una simetría estructural, porque tenemos que hacer, cuando rechazamos un caso, en general estamos muy seguros del rechazo. Cuando el sistema de salud común rechaza un caso, es una probabilidad de rechazo, porque lo que hizo fue hacer una evaluación clínica. Y eso es una simetría del sistema. Y eso yo creo que es un punto importante. Lua, yo tengo una moción, porque de verdad nosotros no estamos opinando de cómo es la calificación. No sabemos si es buena, no es mal. No. Entonces, qué pena que este tiempo se dedique a eso, que es una discusión muy importante e interesante, pero realmente no estamos en eso. Una precisión ahí, Marco, en las discusiones previas de estos mismos talleres aparecen incluso las propuestas como, pero si pensamos en el largo plazo, quizás la reforma del sistema de salud chileno no debiera tener un subsistema de salud laboral operando, porque la delgada línea roja que define lo laboral versus lo no laboral no es la misma que hace 50 o 60 años en el sistema, ¿no? Era mucho más claro lo que era laboral, lo que era no. Y hoy día, la depresión, hay una parte de la depresión que es atribuible a lo laboral y hay otra parte que no es atribuible a lo laboral, y así con muchas patologías. Entonces, vamos a ir avanzando en esa misma lógica en el futuro, donde lo laboral y lo no laboral es cada vez más difícil de ver. Entonces, en ese sentido, la propuesta, es decir, aquí hay un desafío y lo tenemos que abordar, y en ese sentido podríamos transitar a ampliar un poco la visión, incorporar algunas patologías como depresión y como musculoesqueléticas, e incluso ir a pensar en un mecanismo de financiamiento mixto basado en algún estudio que te identifique la fracción atribuible, por ejemplo, en depresión, que es de causa laboral versus no laboral, y decir, bueno, si la fracción atribuible estoy inventando, no tengo idea de esto, pero es que si el 30% laboral, bueno, esa parte la paga el mutual y la otra parte la paga el sistema de salud, por ejemplo, ¿no? La invitación es un poco a tener esa discusión. Oye, yo creo que, mira, solamente, y para terminar en eso, aunque eso ayuda, tiene un problema estructural. Los problemas laborales se le cargan al empleador y se les obliga a hacer gestión del riesgo. Por lo tanto, tú tienes que darle claridad de qué riesgo gestionar. Imagínense cada uno de ustedes, tiene, por ejemplo, trabaja con una nana o trabaja en un lugar donde te van a asignar un riesgo que tienes que hacerte cargo y dice, mire, más o menos cachamos que podría hacer esto, eso es muy difícil de gestionar. Te van a pasar multa, la Dirección del Trabajo, la Seremi de Salud. Entonces, por eso es que, como estás obligado a hacerte cargo del riesgo, que es el principio por el cual este seguro se le carga al empleador, es tan importante la precisión de si el ámbito de acción es o no del empleador. Eso solamente. Sí, Tito, pero ojo, porque ahí estamos entrando en otro tema, que es que la prima está asociada al riesgo, y por lo tanto hay un incentivo hiper perverso ahí para subnotificar el riesgo, porque si no le sube la prima. Y a Marco, un solo comentario. Marco, la gracia de esto es que uno se extiende a los problemas que tenemos, que los que nos acucian todos los días. Entonces, es un muy buen espacio para discutir. Amigo. Nos invitó a hablar aquí de su trabajo y nos está limitando las opiniones. Me callo. Está bien. Queremos agradecerles a todos, al equipo investigador de esta propuesta, a los panelistas que participaron de esta conversación, que se amplió, lo que es muy bueno. Se generó un diálogo interesante. Estamos siempre apretados de tiempo. Queremos contarles a todos los que están
viéndonos en este momento que este seminario va a estar disponible desde mañana en el sitio web del Centro de Políticas Públicas UC, www.politicaspublicasuc.cl, y ahí podrán descargar también la presentación. Y el artículo va a ser publicado en el libro Propuestas para Chile, que es el que junta todos los proyectos ganadores ya del concurso de políticas públicas y que se lanzará en marzo del 2021 y que también va a estar disponible online. Nuevamente, muchas gracias por participar, por la conversación, y nos veremos en otra oportunidad. Que estén muy bien. Igualmente, chao. Adiós, muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias.